Carlos Rucauf volvió con todo en la mesa de La Nación Más a hablar sobre el escándalo que sigue sobre Alberto Fernández, habló sobre el veto que hizo el presidente Milei de forma completa a la ley que salió del Congreso para una nueva recomposición a los jubilados, habló sobre lo que es el kirchnerismo en sí, también cruzó fuerte a Martín Lustó, el amigo de Cristina Fernández de Kirchner, que se fue sentando de asiento en asiento, de bloque en bloque este tipo, literalmente. Creo que a nadie le puede llegar a gustar un ser tan nefasto como Martín Lustó, literalmente. Y seguramente el año que viene sea candidato de Cristina Fernández de Kirchner por Unión por la Patria. Estoy casi 100% seguro, 0% de dudas, porque recordemos que este tipo fue masista, cristinista, macrista, entró por todos lados entró. Ya es hora de que se retire, ¿no? Un dinosaurio más de la política. Sin más nada que decir, te dejo con la palabra del ex vicepresidente Carlos Rucauf, que como siempre no nos defrauda con las palabras que deja. Sí. La última estafa de Alberto, de hecho, la titulás. ¿Por qué? ¿Cuál sería esa última estafa de Recién Alberto? lo insinuó el doctor Francone. Sí, a ver. Esto es, atrás de las acciones penales, Sí. luego vienen las acciones civiles por pedido de indemnización. Sí. Y está muy claro en todo lo que se está hablando en tribunales que Fabiola viene por una indemnización. Mientras la indemnización la pague Alberto Fernández, a mí me parece muy bien. Corresponde, sí. Corresponde, además, es el que ha hecho el daño y la ha hecho como marido, no como presidente. Pero como los hechos ocurrieron en el Estado y como la señora denuncia una inacción de la ministra de la Mujer, yo creo que está preparando una acción contra el Estado. ¿Y qué digo ante esto? Ella realmente es una víctima de Alberto Fernández, pero fue victimaria de todos nosotros junto a Alberto Fernández. Vivió una vida de lujos, desenfrenada como su marido, sí. En ese antro en el que convirtieron Olivos. Viajó al exterior muchas veces sola. Una vez estuvo con el Papa Francisco a solas y 3 días en Roma. ¿Por qué no le contó? Estuvo en París junto a la Organización Mundial de la Salud hablando de bullying, sí. Y no les contó. 17 viajes sola. Esto lo contó Guadalupe Vázquez acá, sí. Lo escribió. 17 viajes solas a Misiones. Entonces yo lo que creo es que ella preparó este juicio sobre la violencia de su marido, tiene todo el derecho, sí. Pero yo no estoy de acuerdo que demande el Estado argentino, porque el Estado somos nosotros. Claro. Legalmente vos decís que podría haber una demanda hacia el Estado argentino, esto es lo que yo sé que la están estudiando, entonces abro el paraguas ahora. Ahora, ¿el Estado no debería también, después de investigar la violencia de género y todos los delitos, porque ella es víctima, investigar también las acciones de ella? Sí, por supuesto, pero ¿sabés lo que pasa? La Argentina es un lugar donde la justicia demora mucho. Y cuando la justicia tiene que cobrarle a los ofensores, a los argentinos, tarda. Y cuando los ofensores tienen que cobrar, hay muchas indemnizaciones que ya conocemos, sí, cobran rápido porque aparecen los decretos milagrosos. Entonces yo digo, atención con esto, porque me parece muy importante que esta causa siga adelante, muy importante lo que hoy se explicó respecto a la posibilidad de perforar la nube, pero yo quiero agregar a lo que dijeron acá antes, que además de las fotos, además de este video último, que una cosa que para mí demuestra es que esta señora no estaba maquillada, como muchos decían, sino si vos pasás arriba de un maquillaje, se te sale todo, se corre, ¿no? Bueno, entonces yo creo que además de todo esto, lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante una situación muy, muy delicada para el conjunto de los argentinos y nuestra imagen en el mundo. En New York Times, que casi no salimos, este tema fue. En El Mundo de España, 3 páginas hablando de Alberto Fernández, de las prostitutas que pagaba con dinero de todos, de su relación con su mujer. Entonces, realmente me parece que han llegado al límite. Es de una gravedad institucional muy importante. Muy importante y muy degradante para nosotros en el mundo. Además, estoy pensando en las posibles dádivas de las chicas, ¿no? De las llamadas chicas de Alberto, si es que eso existió, ¿no? Sí. Que eso constituye otra escena. Una cosa es cuando vos la pagues con la tuya, ahora, claro, que no la paguen con la nuestra, y pareciera que y no hubo contratos muy raros, ¿no? Y hay pero bueno. Lo importante es que Fabiola tenga la respuesta de Alberto y que Alberto se la tome con Fabiola, los dos juntos, y en no una con ensalada, la nuestra. Y no con la nuestra. Yo el otro día le decía, hablaba con Inés Capdevila, que es esta brillante analista internacional, yo decía, en Estados Unidos, cuando uno habla de la campaña electoral,
los norteamericanos están muy atentos a lo que gasta el Estado, porque saben que el Estado es la plata de ellos. Claro. Y acá es como que no tenemos relación, que el Estado es la plata de todos los que pagamos impuestos. Correcto, correcto. Carlos, quiero que nos metamos en todo lo que ocurrió esta semana en el Congreso, que la verdad pasó de todo. Entre otras cosas, y empezamos por ahí, se rechazó el famoso DNU que amplía o pretende ampliar los fondos reservados de la CIDE. Habló Javier Milei esta semana sobre la CIDE y dijo lo siguiente, ahora lo analizamos. Mi intención no es hacer lo mismo que hacía el kirchnerismo, de usar la CIDE para perseguir gente. Argentina básicamente es un país que tiene que tener los servicios de inteligencia muy aceptados, porque Argentina es un país que recibió 2 atentados. Usted no puede poner, por ejemplo, en la bicameral a un kirchnerista de closet, como es el caso de Lustó, o poner gente como Parrilli y Moró, que son cómplices del memorándum de entendimiento con Irán, siendo que Irán fue partícipe de los atentados contra la AMI y la Embajada de Israel. O sea, salvo que pretendan que efectivamente en Argentina pase algo malo o quieran que a mí me pase algo malo. Yo no descarto nada. Esta gente, se han cargado un fiscal. Esa es la mirada de Javier Milei sobre por qué es importante la CIDE y hace esta aclaración. No es para perseguir gente, sino por una cuestión de seguridad notable para la Argentina. ¿Qué mirada tiene? Bueno, si la CIDE la va a controlar nada menos que el candidato inspector, ya lo dije muchas veces acá, de Cristina Kirchner para el futuro. Los acuerdos que ha hecho Lustó con los kirchneristas en el Congreso son muy claros. Por más que sea viene de ahí, radical, claro, fue mano derecha de Solá, luego el niño mimado, muy mimado de Cristina Kirchner, y el tipo que cuando Cristina Kirchner había que decirle desde su ministro no gaste más, le dijo no, gaste tranquila, vamos a sacar la plata del campo, 125. Y atrás de él Moró, que es claramente otro hombre del radicalismo que hizo en su momento el salto al kirchnerismo. Se convirtió al kirchnerismo. Y muy cercano a las políticas de Irán. En consecuencia, a mí me parece que primero, cuando uno habla de inteligencia, habla de eso, de preservarnos de los ataques exteriores. Uno de los temas centrales que en lo que estaba vinculado esto, el otro día lo explicó Carlos Pañi, que no es justamente un señor que maneje una relación de amor con el gobierno, es un crítico. ¿Y qué dijo Carlos Pañi? Era para ciberseguridad. Bueno, ciberseguridad es fundamental para la Argentina. De hecho, se habla de delitos ahora vinculados con temas sexuales, que se habla de bandas internacionales. Sí, pero además el tema ciberseguridad en ataques terroristas es fundamental. Miren, estamos en el medio de un momento gravísimo en Medio Oriente. Hezbollah e Israel se están tirando con una parte de su arsenal, no con todo. Tiraron 230 misiles hoy la gente de Hezbollah sobre el territorio de Israel. Yo quiero aclararle para que ustedes entiendan que el arsenal de Hezbollah es de 120.000 misiles. Claro. Imagínense el estruendo que produjo en Israel este pequeño centenares. Claro. Entonces, y Hezbollah hizo 2 atentados acá, como dice recién el presidente. Entonces, tenemos que estar alerta, tenemos que custodiar nuestras fronteras, tenemos que tener fondos reservados. Los fondos reservados en materia de inteligencia. No, y aparte tienen que rendirse, ¿no? Pero, porque obviamente. se supone que lo van a gastar. Y si los va a controlar los Ahora, todos. el presidente Milei reconoció, yo lo escuché ayer, que hay una amenaza sobre la Argentina, o sea que la Argentina no está fuera de este escenario. Bueno, pero perdón, 2 cosas sobre esto. Los fondos reservados son a la inteligencia lo que las balas son al ejército. Sí. Vos no podés dejar de tener una estructura controlada por el Parlamento como en el mundo entero. Segundo, el riesgo de Argentina crece en la medida que Hezbollah y Israel se siguen enfrentando, y crece mucho más si hay un conflicto donde se incorpora Irán, porque Irán es el jefe político de toda esta gente de la que estamos hablando. Irán y Moró, tratado de Irán con Irán, recuerden el escándalo que fue eso. Bueno, estos son los amigos de Irán, tienen todo el derecho a ser amigos de quien quieran, pero construyeron durante el kirchnerismo un país supeditado a China y a Irán. Sí. Hablando de amigos, ¿cómo está la relación? Que ahí es importante saberlo, porque si hay un aliado que el gobierno tiene es claramente el PRO y particularmente el expresidente Macri. Y hubo algunas diferencias, aunque Milei dice que las diferencias pueden subsanarse. ¿Qué ve de esa relación? No, yo creo que entre ellos dos se llevan muy bien. Ah, perdón, vamos a escucharlo, mira, así lo decía. ¿Cómo no? Usted, no sé, supone un amigo, ¿usted coincide en todo con un amigo? No.
Lo que pasa es que, está bien. Bueno, ahora suponga que su amigo es un expresidente y tienen diferencia de cómo ven alguna cosa. Y bueno, la vida. Y bueno, son cosas que pasan. Los liberales no somos manada. Así que podemos tener diferencias, es parte de la vida. ¿Este es el Milei pragmático, el que reconoce diferencias, pero a la hora de los acuerdos políticos? Milei es todo lo que conocemos, no se corta en pedazos. Es un tipo muy frontal, que dice lo que piensa. Si él pensara otra cosa de Macri, la diría. Yo vengo explicando en todos los medios de comunicación, lo voy a decir una vez más acá. Este gobierno necesita tener en la Cámara de Diputados 66 diputados garantizados. ¿Por qué? Porque eso frena a los 2/3 de otros. Lo frena para imponer una ley, no solamente para imponer una ley sobre el veto. Pueden imponer una ley los 2/3 en ambas cámaras. Esto lo marca la Constitución Nacional. Y pueden imponer el juicio político con 2/3 en ambas cámaras. Nunca el gobierno va a tener, hasta las elecciones del año que viene, la garantía de tener más de 1/3 en el Senado, pero sí lo puede lograr en diputados. ¿Cómo? Es un acuerdo con Macri, entre Macri y Milei. ¿Esto significa que tengan que estar de acuerdo en todos? No. ¿Por qué van a tener que estar de acuerdo en todos? Nadie tendría que estar de acuerdo con otro en todo, porque si vos y yo estamos de acuerdo en todo, uno de los dos no existe. Y sí, ahora, más allá de esto, ¿no? ¿Cuál es tu análisis o tu lectura política, ¿no? de lo que pasó en este vínculo allí en el Congreso cuando el PRO termina votando en contra, ¿no? de este decreto? De hecho, hablábamos en El Observador el otro día con Martín Yesa, ¿no? que criticaba, le respondía muy duramente a Patricia Bullrich y decía, todo muy lindo, pero la verdad es que no logró ponerse de acuerdo con su espacio y ahora le van a controlar esos fondos. Si se los hubiésemos aprobado, se los iban a controlar Lustó, Moró, todo lo que vos mencionabas recién. Bueno, primero, ¿qué lectura política haces de eso que ocurrió en ese instante donde el PRO votó? Si tus adversarios, casi enemigos, te controlan, es el colmo de la garantía. Entonces, segundo, está claro que en el Parlamento el gobierno tiene que tener una operación constante porque está en minoría parlamentaria. Claro. Entonces vos tenés que estar urdiendo. Claro. Si no se pudiera hacer acuerdos, no hubiera salido la ley bases, no hubiera salido la ley fiscal. De eso se trata la política, en definitiva. Sí, entonces están en minoría. Y una cosa, porque yo veo en las redes, y el año que viene Milei arrasa. Mire, la mejor elección de Milei posible el año que viene lo lleva de 7 senadores a lo sumo a 13 o 14 senadores. Sí. Y la mejor elección en diputados lo lleva a primer minoría. Así que no es que se produce algo mágico, porque el sistema electoral argentino no es el de otros países. Me hablan de El Salvador. En El Salvador hay una asamblea y se vota toda junta. Claro. Entonces Bukele creció, tuvo prestigio y consiguió asamblea legislativa. Esto no ocurre en la Argentina. Entonces los acuerdos políticos son importantes. Sí. Hablando de vínculos y acuerdos políticos, hay dudas, ¿no? sobre qué pasa con este vínculo, el de Javier Milei y Victoria Villarruel, que sigue sumando dudas, entre otros por este momento jocoso, vamos a decirle, que se vivió en el Congreso. Recordamos. Por eso tuvieron que devaluar el 118%, no es por eso. Porque él cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, ahí decía el graf, ¿no? De jamoncito a un amigo, risas e ironía. El presidente Javier Milei habló también sobre esto hoy y dijo lo siguiente. Hicieron toda una novela con el tema de ese intercambio que tuvo con Mayans. Eso es parte del humor de Villarruel. Villarruel tiene ese humor. Usted no puede tomar la frase en el vacío. Es parte del humor que tiene Villarruel. Ahí está. Bueno, ahí está la respuesta de Milei. ¿Qué opina? Yo creo que además es parte del intento de seducción que hace el kirchnerismo a toda posibilidad de dividir al gobierno, tanto al presidente y la vice como al presidente de Macri. El kirchnerismo está en una situación muy peculiar, donde se ha vuelto absolutamente democrático. Pensemos que Mayans es el chepibe
del gobernador Ifrán de Formosa, para decirlo más claramente, es el hombre de confianza en el Senado argentino, para no ser agraviante con el señor senador. Entonces a mí me parece que acá hay una disputa política e intento de seducir al otro, que es también parte de la realidad de todos los días. Claro. Cualquier diferencia de opinión entre un presidente y un vicepresidente queda ahí, porque no es que el vicepresidente tiene un poder especial en la Argentina. El vicepresidente es el presidente del Senado, ni siquiera vota si no hay empate, y claro, no opina sobre ninguna cuestión de Estado. Yo cuando fui vicepresidente de Menem, que dicho sea de paso, desde 1938 a 2007, casi 70 años, el único vicepresidente que terminó su mandato fui yo. Ah, qué buen dato. Porque yo le explicaba mis diferencias, que las he tenido. ¿Y cómo era a él? Carlos Menem en privado. Sí. ¿Y cómo no le voy a decir al presidente, mira, me parece que te equivocás? Ahora, una vez que el presidente tomó una decisión, yo trataba que el Parlamento, en mi caso... O sea, siempre puede haber diferencias o sea, es entre algo presidente menor. y vicepresidente. De acuerdo a lo que... yo creo Pero que ¿por no qué es un tema resalta esto que usted se lo decía en privado? ¿Porque cree que en este caso no ocurre? No, porque a mí no me parece cuando aparecen expresiones públicas, pero también yo recuerdo otra frase de Bauzá, que siempre decía que cuando uno llega al poder, tiene una alfombra blanca abajo, él tenía una alfombra en el despacho y me decía, si tirás una taza de café arriba de la alfombra, vienen 3 chupamedias que te dicen, es un Picasso, doctor. Claro. Así que bueno, siempre aparece algún chupamedia que embala. Hay que tratar de salir del mundo de los chupamedias. Interesantísimo, Carlos. Le agradecemos mucho. Al contrario.